Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Hoy es nuestro tercer día de este foro de transformación, un camino hacia la transformación de la sociedad, un foro que hemos realizado ya anualmente por tercer año consecutivo en Internexa para ustedes, nuestros amigos, nuestros invitados especiales, las personas que nos acompañan durante todo el año en todos estos procesos de formación, de acompañamiento, para tratar temas de interés. Este año nos hemos planteado entonces este tema, un camino hacia la transformación de la sociedad, y diariamente ahondamos en un tema específico. Hoy, por ejemplo, la transformación de los negocios como eje de la reactivación económica, un tema pues que como sabemos está más que vigente. Antes de empezar, queremos hacer énfasis importante, como lo vieron al inicio en esta foto, donde les entregábamos los momentos previos al inicio de esta jornada de hoy, que estamos en modo rosa. Estamos en modo rosa como lo estamos todo el mes en muchos países del mundo, uniéndonos a esta campaña para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama. La invitación es hacerse el autoexamen para salvar millones de vidas de nuestras mujeres, de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras compañeras, de nuestras esposas, en fin, que después de esta charla también digamos, bueno, me estoy haciendo el autoexamen, ¿a quién debo recordarle que debe hacerse ese autoexamen? Como siempre también en nuestro foro, que normalmente lo hacemos en el mes de octubre, nos unimos a esta causa. Les decíamos entonces que nos hemos planteado este tema, la transformación de los negocios como eje de la reactivación económica, y para tratarlo siempre tenemos expertos muy especiales y siempre también una persona que nos acompaña desde Internexa para hacer ese equipo con la persona que vamos a conversar durante esta hora y media. Son las 9 de la mañana en Colombia, en Perú, 11 de la mañana en Chile, Argentina, Brasil. Tenemos también personas conectadas desde otros países. Inmediatamente abrimos nuestra transmisión, nos saludó Dagoberto, nos está saludando en portugués, nos imaginamos que está en alguna ciudad de Chile, y también recordarles que hay botón de traducción al portugués para las personas que lo requieran durante la charla. Vamos a tener entonces este espacio hasta más o menos las 10:30 de la mañana, es decir, a partir de este momento, una hora y media. Ustedes pueden interactuar con nosotros enviándonos sus preguntas también en el botón inferior que tenemos en la plataforma. Nosotros eventualmente vamos a estárselas entregando a nuestros expertos, y también pues me las harán llegar a través de WhatsApp. Posiblemente voy a estar leyendo el celular, pero completamente conectados con esta transmisión. Vamos entonces a saludar a nuestros expertos. Desde Santiago de Chile está conectado con nosotros Alfredo Barriga. Él es un convencido de que lo más importante para lograr la transformación digital y la transformación de los negocios es cambiar la mentalidad de los equipos directivos. De esto nos va a hablar mucho, de los equipos de trabajo, para lograr construir juntos la compañía que se imaginan, siempre con la tecnología como protagonista y teniéndola de nuestro lado como ventaja competitiva. Alfredo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marcela. Un gusto saludarlos a todos. Los felicito también por la iniciativa del mes del cáncer de mama. Veo que tú también estás hoy día vestida ad hoc. Muy Sí. bien. Y bueno, encantado de estar aquí, de apoyar o, digamos, apuntalar con todo lo que se pueda, y ojalá que aportar muchísimo a todos los que están escuchando. Tenemos mucho para aprender de tus conocimientos, de tus experiencias. Van a ver en estas charlas que siempre hacemos una planeación, casi que hacíamos completamente el foro en esas conversaciones previas, y dijimos, bueno, guardemos un poco para poderle contar a tantas personas que están interesadas en el tema. En Internexa, en nuestra sede, está conectado Juan Felipe Martínez. Él es el gerente financiero, quien además de ser un experto en temas financieros y económicos, es un gran conversador, ya también se van a dar cuenta, bueno, igual que Alfredo. Muy analítico, con gran capacidad de escucha, un líder cercano, práctico y con una notable inteligencia emocional que le ha permitido ser siempre una pieza clave dentro de los equipos en los que ha trabajado. Para él, la transformación de los negocios es parte fundamental del desarrollo de una compañía en el mundo de hoy. Juan Felipe, también te escuchamos. Buenos días y bienvenido.
Marcela, muy buenos días. Muy complacido de estar acá, de compartir con Alfredo estas ideas. Aprovecho para agradecerle a Alfredo en nombre de Internexa, su compañía en este foro. La verdad, para nosotros es un honor tenerte aquí, Alfredo, con Muchas nosotros y gracias. por supuesto saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros a esta hora. Qué rico, esas personas, Juan, nos están enviando saludos desde distintas partes. Rafael Quintero nos saluda desde el eje cafetero en Colombia. Leonardo Viana nos saluda desde Brasil. Eduardo Abel también nos está saludando, está en Ushuaia, en Argentina. Bueno, en fin, qué rico que están con nosotros conectados a lo largo de la transmisión. Vamos también a seguir enviando esos saludos, pero sobre todo a pasarles las preguntas que quieran hacerle a nuestros invitados. Y vamos a empezar. Ay, no, se me está olvidando una persona completamente importante. Qué pena. Laura Peralta. Lo que pasa es que tenemos las cámaras apagadas, pero Laura es fundamental y ya se van a dar cuenta porque muchos de ustedes ya estuvieron al inicio de este foro lunes y martes y saben el papel que desarrolla en nuestros foros. Estuvo también desde el año pasado. Laura es relatora gráfica de Go Visual y por segundo año está con nosotros. ¿Qué hace ella? Todo lo que conversamos, todas las conclusiones a las que vamos llegando, las dibuja con una agilidad que ustedes no se alcanzan a imaginar. La planilla que ella tiene digital se llena completamente de todos estos conceptos, la vemos durante la transmisión, vamos mostrándola eventualmente para saber qué estamos hablando, a cuáles conclusiones estamos llegando y al final nos queda un reporte gráfico de lo que hizo. Los 5 reportes gráficos van a llegar como parte de las memorias de este foro a ustedes, además de los links de cada una de las sesiones que también llegan como parte de las memorias a sus correos electrónicos. Laura, bienvenida. Ni más faltaba que se me iba a olvidar saludarte. Muchas gracias, Marcela. No te preocupes. Buenos días para todos y bueno, nuevamente es un gusto de poderlos acompañar en este foro y bueno, aquí estaremos haciendo las memorias que se las estaremos compartiendo al final de la jornada. Un trabajo que realizas de una manera excelente y desde ya te felicitamos. Bueno, vamos a iniciar. Iniciamos entonces, y te parece si Alfredo, con una pregunta que es muy abierta, pero que sabemos que es un buen punto de partida porque estamos casi que todo el tiempo diciendo, estamos viviendo ya el futuro presente. ¿Cómo explicar que estamos en el futuro presente, que además es tema central de tu libro? Bueno, ese libro lo escribí el año 2016 porque estaba realmente muy preocupado de la poca importancia que se estaba dando en América Latina en general a la transformación digital, que era algo que en toda América Latina se veía como algo que iba a venir, no como algo que ya estaba sucediendo. Y de ahí vino el título de Futuro Presente. O sea, esto no es futuro, esto es hoy. Y se refiere fundamentalmente a que tenemos la necesidad de entender de otra manera el mundo que nos rodea. Las tecnologías en sí mismas no son una finalidad, pero han sido una herramienta de transformación o de transformación, como lo ponen ustedes, que definitivamente ha cambiado la sociedad, los negocios, la política, el Estado, y lo va a hacer de manera cada vez más acelerada. Y no pareciera que en América Latina estuviéramos respondiendo ante esa realidad. Entonces mi libro era más bien un grito de desesperanza, moviendo a la acción a quienes tienen hoy día el poder como para transformar la sociedad. Ahora, una de las cosas buenas que tiene las tecnologías, particularmente la red, Internet, es que es muy democrática. O sea, vale exactamente lo mismo lo que diga el mayor líder del mundo a lo que diga cualquier persona en cualquier lugar de cualquier pueblo de América Latina. A nivel de exposición a lo mejor puede tener lo otro, pero a la hora de participar funciona igual. Y entonces yo animo, vengo haciéndolo desde ese año, animo particularmente a todos los que les apasiona, les interesa esto, a que sean evangelistas, cada uno en su lugar, cada uno en su entorno, porque al final, si no van a ser los líderes los que van a mover este tema, tendremos que ser los de a pie, el resto de la sociedad. Juan Felipe, con base en lo que nos dicen Alfredo y teniendo en cuenta
por ejemplo, en nuestra compañía que tenemos filiales y que tenemos empresas en todos los países de Latinoamérica, estamos tan lejos de pronto de aceptarlo, porque a mí la reflexión de Alfredo de que en Latinoamérica estamos un poco lejos de llegar a esto o de pronto quedados un poco. Esa apreciación también se siente desde el tema de transformación digital que hemos estado realizando durante estos últimos meses. Sobre todo ahora podemos entrar un poco en estos últimos meses de pandemia, pero primero como en una generalidad, también se percibe así desde Intermexa, por ejemplo. Marcela, mira, nosotros sí lo percibimos así y yo quisiera hacer referencia a un índice que es el índice NRI, que nos puede ayudar a ilustrar un poco la situación en la cual estamos. El índice NRI es un índice que nos permite medir cuál es el nivel como de preparación tecnológica que tiene cada país, ¿cierto? Entonces, cuando uno revisa este índice para el año 2020, encuentra que este es un índice que se mide para 134 países, ¿cierto? Este índice lo mide el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Y entonces, cuando vemos este índice, encontramos que dentro de estos 134 países, el primer país latinoamericano que aparece en el índice es Uruguay y aparece en el puesto 47, seguido por Chile, que está en el puesto 50. Y de ahí en adelante, es decir, entre el puesto 50 y el puesto 134, aparecen todos los demás países de Latinoamérica. El índice mide 4 aspectos fundamentales, que son tecnología, personas, gobierno e impacto. Y cuando uno mira cada uno de estos aspectos del índice, encuentra que en el que está Latinoamérica más rezagado es en el aspecto de tecnología. Y tecnología hace, digamos, referencia justamente a todo lo que está relacionado con infraestructura para el desarrollo de todas estas herramientas de transformación digital. Entonces, para cerrar la respuesta, lo que yo creo es que Latinoamérica tiene una oportunidad muy grande, siempre y cuando, como lo mencionaba Alfredo ahorita, seamos conscientes del punto en el que estamos y del papel que debe jugar la sociedad como un todo, empezando por las instituciones, siguiendo por los negocios y siguiendo también por las personas, ¿cierto? Es decir, en la tecnología todos jugamos un papel fundamental y en este proceso de transformación mucho más. Alfredo, si tenemos en cuenta eso, que a veces pensamos en estos países de Latinoamérica nos faltan muchas posibilidades y sobre todo son económicas cuando hablamos de otros temas, ¿cierto? Salud, educación. En tecnología es tan importante esa parte económica, además de la infraestructura, pues obviamente se necesita para hacer estas conexiones. Nosotros tenemos conexión desde la Florida hasta la Patagonia y todo eso implica una gran infraestructura y costos, pero ¿qué más factores influyen para que estemos en esos lugares que si nos ponemos a pensar no es lo que más nos halaga? Pero no es un tema tanto de, o sea, infraestructura, sí, nos falta todavía mucho, pero no estamos tan mal, no es un tema de infraestructura. Yo creo que es más, ni siquiera, a ver, primero que nada, genial lo de Felipe, el NRI, para mí es definitivamente el índice que miro. La mala noticia que me acaba de dar Felipe, porque no había visto el índice del 2020, es que Chile está en el puesto 50 y hace escasamente 4 años atrás estaba en el puesto 38. O sea, no solo no avanzamos, sino que retrocedemos. ¿Ya? Pero luego pensándolo, dentro de esos 4 grandes pilares, el tema de infraestructura per se no es tanto el tema pivote como uso de la tecnología. Otro de los pilares que tiene ese índice es un score que va de 1 a 7 respecto a qué tan bien usa la tecnología el sector privado, o sea, las empresas, el sector público y la sociedad. Aquí en Chile las notas en el colegio se van de 1 a 7 y debajo de 4 es nota roja, o sea, rejected. Bueno, en el tema empresa privada no hay ni uno de América Latina que tenga 4. Salen todos con números rojos. Por lo tanto, en el sector privado
en cuanto a uso de tecnología, que no es lo mismo que infraestructura, estamos al debe. Gobiernos, hay algunos que no, otros que sí, más o menos. Yo te diría que como promedio debe andar como 4, pocos. Y lo que sí, en cambio, ha tenido un disparo hacia arriba ha sido la sociedad. Y clarísimamente el turning point vino con el smartphone, con el iPhone. De ahí para adelante se democratizó, salieron las aplicaciones. Piensen que hay más de 2 millones de aplicaciones para smartphone. Entonces es el tema del caso de uso lo que realmente mueve esto más que la infraestructura. Porque cuando hay caso de uso hay demanda, y cuando hay demanda aparece la infraestructura. ¿Y qué pasó entonces o qué no pasó en estos casi 24 meses que hemos tenido de pandemia, donde se debía haber disparado más? Porque uno siente que, bueno, hemos estado conectados con todos los países, nunca habíamos estado tan conectados, por ejemplo, con Sí, los países en Sudamérica, en este tipo de eventos que ahora vemos más que es como a nivel educativo, porque en sociedad, como lo dices, puede haber subido, pero entonces, ¿qué está faltando? En qué sectores nos podemos estar quedando o cuál puede llegar a ser si se atreven a hacer esa hipótesis de lo que está sucediendo en los países o en las empresas. Cualquiera de los dos mira, o los dos, si eh, me la quieren contestar. yo voy bien rápido y le cedo la palabra a Felipe. En estos 2 años se ha demostrado que estamos bien preparados en cuanto a infraestructura. En estos 2 años hemos demostrado que nuestra sociedad como sociedad está preparada para dar el salto. ¿Ok? Fíjate que a nivel mundial, en un mes, 1.600 millones de estudiantes pasaron de formato presencial a formato digital. En un mes. En ese mismo mes, cientos de millones de trabajadores empezaron a trabajar desde la casa. Yo recuerdo las discusiones que tenía con empresarios para hablar del teletrabajo. No querían saber nada, no, que se van a dedicar a sus cuestiones de casa, que se van a dedicar a ver televisión, que no me van a trabajar. Nada de eso pasó. ¿Ya? En cuestión de un mes, el número de transacciones que antes eran presenciales dentro de los bancos pasó a 10.000 millones diarias. La mayoría de eso antes se hacía yendo a la sucursal. Y tuvimos 2 grandes cosas. Número 1, el sistema aguantó bien, no se cayó. Excelente noticia. Y segunda noticia, número 2, muy buena. No pasó nada. Todo el mundo pensó que si íbamos a la parte digital, la economía se iba a caer, la educación se iba a detener, los servicios iban a empeorar. No pasó nada de eso, al revés. Entonces, termino. ¿Qué hay con ello? Que no podemos, no debemos volver atrás a una situación pre-pandemia en lo que respecta a utilización de tecnologías de la información. Esa es para mí la principal preocupación que tengo. Por favor, no volvamos para atrás. Aprovechemos lo que hemos ganado, ¿ah? Capitalicémosle, demos más fortaleza y sigamos hacia adelante. Felipe, perdona. No, 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 Alfredo. Juan. Para nada, muchas gracias. Marcela, esa pregunta me parece absolutamente valiosa y yo para complementar lo que dice Alfredo, quisiera hacer la siguiente precisión sobre el índice. El índice es un índice que compara entre países. Entonces, si bien es cierto que Latinoamérica, el aspecto, digamos, que menos puntúa dentro del índice es el tema de tecnología y como lo mencioné ahorita, el tema de infraestructura, es porque esto lo están comparando contra países como Suecia, por ejemplo. ¿Cierto? Claro. Entonces, cuando se hace la comparación contra los primeros países del índice, pues los países latinoamericanos, como lo mencioné ahorita, Uruguay aparece en el 47, Chile en el 50, lo cual no quiere decir, como lo acabo de mencionar Alfredo, que la infraestructura no estuviera siendo suficiente para atender la demanda que fue lo que sucedió en estos últimos 24 meses, como tú lo mencionabas. Y yo, digamos, para complementar lo que dice Alfredo, otro de los aspectos muy relevantes que se vio en el año 2020, durante toda esta época de pandemia, pues incluso en el año 2021, es el crecimiento del e-commerce. El e-commerce tuvo un impulso Sí, impresionante en Latinoamérica durante estos últimos 24 meses.
De hecho, Latinoamérica, el e-commerce en el año 2020 creció un 66%, solo en un año. Mientras que entre los años 2016, 17, 18 y 19 venía con un crecimiento promedio anual del 29.9%. Es decir, que solo en un año duplicó el promedio anual de lo que traíamos en los años anteriores. Esto lo que hace es reconfirmar lo que mencionaba Alfredo, y es que la infraestructura está siendo suficiente, pero algo muy interesante que uno alcanza a ver también en el índice es que dentro de los 4 aspectos que califica, hay 2 que puntúan muy bien para el caso de Latinoamérica, y es el tema de las personas y el impacto. Entonces, la buena noticia acá, y por eso respaldo el llamado que hace Alfredo a decir, por favor, no nos devolvamos al año 2019, es que con la infraestructura que teníamos o que tenemos, las personas y la sociedad como un todo supo entender y se adaptó a esa nueva realidad, y por eso, digamos, se presenta este crecimiento en el e-commerce, lo que mencionaba Alfredo en el tema de educación. Es decir, que hubo un buen nivel de adaptación a la situación y de incorporación de las nuevas tecnologías dentro de lo que fue el trabajo, la educación y todos los aspectos de la vida diaria. Yo les voy a hacer una pregunta, se las voy a dejar planteada y mientras tanto vamos a darle un vistazo al gráfico que miren cómo avanza Laura. Yo creo que yo ahí me demoraría un año y medio haciendo ese gráfico, ella ya lo está terminando. Alejandro nos escribe en el chat que intente Laura voltear por lo menos 180 grados el gráfico. Vamos a hacer todo lo posible un poquito para que ella no le quede al revés y pueda seguir dibujando, pero ya en pantalla lo vamos a ver cómo está quedando. No nos podemos devolver, definitivamente, no podemos perder lo ganado, pero les planteo la pregunta. Una o dos recomendaciones para hacerle a las empresas, porque definitivamente, Alfredo, Juan Felipe, vamos a volver a la presencialidad, ya lo estamos haciendo gradualmente, la gente lo pide también, porque somos seres sociales, entonces la gente lo pide. Dos consejos que ustedes vayan pensando para darle a las personas de cómo no perderlo, pero no ir en contra también de una vida en sociedad. Esa es la pregunta que les dejo planteada. Vamos viendo el gráfico entonces que nos hace Laura. Transformación como eje de la reactivación económica, vemos el futuro presente. En Latinoamérica está rezagado y eso es una gran oportunidad del índice NRI que nos está mencionando Juan Felipe. Caso de uso es más importante que la infraestructura. Tenemos el mapa de Sudamérica, una comparación entre países de nivel mundial. Ahí vamos viendo el gráfico con X y Y que nos está haciendo Laura y que les recordamos les va a llegar a ustedes como parte de las memorias. Muy bien, continuando entonces con el tema, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podemos entregar así inmediatamente en casos reales? Y también de pronto si podemos contarles a nuestros participantes casos reales de empresas con las que ustedes tengan contacto y puedan ponernos en comparación más adelante con las historias. Alfredo o Juan Felipe, cualquiera de los dos. Preferiría que en esto partiera Felipe, porque como está más metido, Internexa es un actor y por lo tanto debe conocer mejor que yo casos de éxito. Yo soy más evangelista. Éxito, los que tienen en tus investigaciones nos sirven mucho también, así no sean de este año, pero de pronto de años anteriores y podemos hacer alusión a ellos. Juan Felipe. Entonces. Correcto. Perfecto, Alfredo, muchas gracias. Miren, yo creo que el consejo para las empresas es el siguiente, y es que hoy en día debemos ser conscientes, pues como sociedad y por supuesto las empresas y los negocios como parte de esa sociedad, que todo lo que hoy es análogo se está digitalizando, ¿cierto? Que todo lo que se está digitalizando hoy va a ser almacenado o está siendo almacenado. Y que todo lo que está siendo almacenado va a ser analizado o está siendo analizado por toda la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, la capacidad de procesamiento que tenemos de datos tan grande. Entonces, digamos, eso es lo primero de lo que nosotros como sociedad y por supuesto los negocios tenemos que ser conscientes. Entonces, en el momento en que seamos conscientes de esa realidad, lo que vamos a entender es que esa entrega de información que nos están dando a nosotros todas estas herramientas de transformación digital, lo que nos van a permitir a nosotros es tener una capacidad de análisis mucho mayor y dedicar el esfuerzo
de todos los empleados de los negocios a analizar, a hacer lo que las máquinas no pueden hacer. Yo recuerdo muy bien que en este mismo foro del año pasado, Jaime Peláez y Mar Vidal nos hacían una reflexión muy interesante y nos decían, las máquinas son muy buenas para dar respuestas, pero son muy malas para hacer preguntas. Y creo que es ahí donde las personas y los negocios tenemos que saber enfocar los esfuerzos, a que las personas que trabajan en las empresas se dediquen a hacer las preguntas adecuadas para que las máquinas nos entreguen las respuestas. Entonces, ese es, digamos, una primera reflexión. Casos de éxito, digamos, durante este tiempo de pandemia, sobre todo, hay muchísimos. Y yo quiero mencionar uno de una institución de aquí de Medellín, que es la Orquesta Filarmónica. Y lo quiero mencionar porque es un caso, desde mi punto de vista, muy bonito. Y es que en esa época de crisis, pues por supuesto, una entidad como la Orquesta Filarmónica se vio súper afectada desde el punto de vista económico porque se acabaron los conciertos. Pero la orquesta tuvo la capacidad de reinventarse y empezó a diseñar conciertos en los cuales todos los músicos de la orquesta tocaban desde la casa. Y digamos que después de que los músicos tocaban su parte desde la casa, pues vino un proceso de ensamble de todos los instrumentos y la orquesta hizo unos conciertos preciosos, virtuales, a los que la gente, pues por supuesto, se podía conectar también de modo virtual. Veíamos a todos los músicos tocando desde la casa, las sinfonías espectaculares y las personas empezaban a hacer los aportes, digamos, a la orquesta por estos medios digitales también. Ese para mí es un ejemplo precioso de cómo la sociedad, cómo las instituciones se han venido transformando y han venido adaptando ya, digamos, estos consejos en cuanto a lo que es la transformación no solamente de la sociedad, sino también de los negocios. Alfredo. Comparto plenamente lo que ha dicho Felipe. De hecho, hay una cuestión respecto al mundo del trabajo. Con la revolución industrial se generó una gran cantidad de puestos de trabajo que se llamaban white collar, es decir, personas que estaban en la parte administrativa, que fundamentalmente lo que hacían eran mover procesos, ¿ya? Interactuar con información y ya está. Lo que él dice es el nuevo perfil del trabajador. Y ese nuevo perfil de trabajador es un trabajador que efectivamente no hace administración, sino que hace gestión. Y hacer gestión quiere decir hacer preguntas que antes no se hacían. Si yo tuviera dentro de mi empresa al 80% del personal haciendo buenas preguntas, en vez de simplemente moviendo, digamos, procesos, o sea, esa es otra empresa. Tiene una capacidad de creatividad, tiene una potencialidad de crecimiento mucho más grande. Lo otro que ha dicho Felipe, que es muy importante, es de que, como dice The Economist, no lo ha dicho una vez, lo ha dicho en varios números, estamos en un mundo orientado a los datos. El dato es el nuevo petróleo de la economía. Hay una analogía muy buena, la recomiendo para quienes tengan acceso a The Economist, que te muestra cómo en paralelo, efectivamente, lo que en su momento fue el petróleo para la sociedad industrial, hoy día es el dato para la sociedad del siglo XXI, para la sociedad del conocimiento. Y por lo tanto, allí hay una transformación de mentalidad fundamental, que es la que más cuesta llevar a cabo, que es la valoración de los intangibles. ¿Por qué? Porque la humanidad como especie lleva miles de años valorando lo tangible, valorando lo que se toca, pero no da el mismo valor a lo intangible, a lo que no se toca. Y el siglo XXI es acerca de los bienes intangibles, entre ellos y en primer lugar los datos. Luego, en cuanto a caso de éxito, voy a sacar uno que pongo en el libro, que es antiguo además. Una empresa que era absoluta y totalmente líder de su sector y que estuvo a esto de quebrar en 4 años.
y la tuvieron que reinventar completamente. Me refiero a IBM. Cuando uno decía IBM en aquella época, ¿en qué pensaba? Fabricante de computadores. Eso era el negocio. Y de repente se dieron cuenta que como fabricantes de computadores no eran la mejor solución ni eran competitivos. Entonces cuando llega Lou Gerstner, que venía de un mundo nada que ver con computadora y había sido consultor en McKinsey, él se plantea la cosa de una manera distinta. En vez de tratar de entender cuál es nuestro core business, o sea, cuál es nuestro negocio principal, ¿por qué no nos ponemos a pensar es cuál es nuestro core knowledge? ¿Cuál es nuestro conocimiento principal? Y llegaron a la conclusión de que ellos como organización a lo largo del tiempo habían demostrado ser los mejores a nivel mundial en utilizar tecnologías para enfrentarse a organizaciones complejas y hacerlas mejor. Y eso fue lo que hicieron a partir de ahí. Cambiaron totalmente. O sea, hoy día IBM sí fabrica computadores, pero ese no es su giro. Entonces, la primera cuestión que uno tiene que hacerse es preguntarse, y esa es mi primera, digamos, recomendación, Sí. ¿cuál en tu empresa es el core knowledge? ¿En qué cosas ustedes han generado un conocimiento en el cual se sienten sólidos y al cual todavía no le han sacado todo el provecho, en vez de focalizarse en el producto que están haciendo? Eso Bien. sería. Perfecto, y ese tema de IBM es completamente claro para lo que estaba hablando Juan Felipe sobre el analizar, sobre hacerse esas preguntas más que buscar la respuesta. Puede decirse, nos pregunta Juan Ramírez en el chat, que regresar a la presencialidad en el entorno laboral y comercial es un retroceso y una tendencia contra la transformación digital, es involucionar. No me refiero a la presencialidad en el entorno personal, claro, también como lo estaba poniendo yo de pronto ahora. Regresar a la presencialidad en la cuarta revolución es como si nos negáramos a usar el tren y seguir prefiriendo el caballo. Es una comparación que nos Estoy de hace. acuerdo. Te quería dar un apunte más a lo que acaba de decir. No es tanto el tema de si es presencialidad o no es presencialidad. Es un concepto general de calidad de vida. No sé en Colombia, pero aquí en Chile, una gran cantidad de personas que viven en la región metropolitana pierden diariamente 4 horas en desplazamiento. Eso multiplicado por 5 son 20 horas que podrían dedicar a la familia. Con el teletrabajo, esas 20 horas las pueden dedicar a la familia. Y son horas que respecto al país son totalmente improductivas. No están produciendo, no están agregando valor, no están haciendo nada. Están trasladándose de un lado para otro. Tampoco están con su familia. Entonces es un tema también de calidad de vida. Ahora, eso no quiere decir de que ahora, a partir de ahora, todo tenga que ser a través de teletrabajo, en absoluto. En absoluto. Pero una cuestión es decir, yo tengo que ir al trabajo para marcar una tarjeta y marcarla cuando me voy. Eso sí que es un anacronismo a partir de ahora. Y otra muy distinta es decir, yo tengo que ir a reunirme cara a cara con una persona para resolver un tema que a través del computador no lo puedo hacer. Más que ir al trabajo, de lo que se trata es de hacer el trabajo. Y desde donde yo hago el trabajo que tengo que hacer, importa mucho menos de que lo haga bien. Por lo tanto, si lo voy a hacer mejor metido en un Starbucks que metido en una oficina, vete al Starbucks. Si lo voy a hacer mejor en mi casa, vete a tu casa. Si lo hago mejor en un cowork, vete al cowork. Porque estos son todas habilidades intelectuales, son habilidades emocionales, son habilidades de capa blanda, no son cuestiones de dura. Tenía sentido en la época industrial que la persona fuera al trabajo porque ahí estaba la factoría. Claro. Entonces había que marcar porque ahí era donde se producía. Pero actualmente las factorías, como decía un chiste, van a acabar teniendo una persona y un perro. El perro, la persona va a ser para alimentar al perro
y el perro para que el hombre no toque nada. O sea, la factoría como concepto va a irse diluyendo. Entonces y eso es una gran noticia, porque la especie humana pasa a una siguiente etapa de mayor complejidad y de mayor capacidad de, ¿cómo sería esto? Ya se me va a ir la palabra. Pero en todo caso, una etapa nueva en la cual uno vale más por lo que aporta, por la creatividad que tiene. Y por lo tanto hay una mayor satisfacción en tanto persona humana. Si ustedes recuerdan la película de Charles Chaplin de tiempos modernos, que estaba metido en una fábrica donde todo el día movía ¿ya? Y al salir de la fábrica seguía haciendo el mismo movimiento, bueno, esa gente ganaba más dinero que los que estaban antes en el campo, pero eso era inhumano igual. Entonces estamos pasando ahora a esta nueva serie, a esta nueva sociedad del conocimiento, que utiliza potencialidades mucho más humanas que las que se utilizaban hasta ahora. Y eso es para mí lo relevante. El teletrabajo es el medio, pero lo importante es de que me interesa que tú trabajes en el ambiente donde puedas ser más creativo, más ingenioso, más productivo. A eso se Pero trata. yo quisiera, Alfredo, también de pronto poder complementar en el tema de los horarios laborales que a veces sigue, a veces en muchas compañías, no estoy diciendo específicamente en esta, pero en muchas compañías, el tipo de jefes, el tipo de estructuras hacen que o no confíen del todo en las personas o sientan la necesidad de tenerlos a todos más cerca. Por ejemplo, yo voy a leer esta pregunta y de pronto nos puede ayudar un poco Juan Felipe a responderle a Charlene Piedad Rojas. Dice, estoy muy de acuerdo, las empresas deben evolucionar permitiendo a los empleados mejorar su calidad de vida, permitiendo para aquellos que aplique continuar con el teletrabajo o al menos estructurar jornadas mixtas escaladas. Ese tipo de jornadas mixtas yo creo que es una de las cosas que más ha Sí, permitido incluso la reactivación económica, teniendo en cuenta el sí, tema que estamos tratando hoy. sí, estoy de acuerdo con lo que es mixto. Como te digo, para mí el tema importante es quitar el anacronismo de que para hacer un trabajo se requiere un horario y una presencialidad. Estoy hablando de un trabajo intelectual, obviamente, si se trata de, no sé, mover caja, eso no se puede hacer virtualmente. De acuerdo. Juan, ¿qué nos puede decir al respecto? Y si quieren, mientras Juan nos responde, le damos una miradita en pantalla a cómo nos va quedando nuestro registro gráfico. Perfecto, Marcela. No, mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Alfredo y con el comentario que nos hace Charlene Piedad, en el sentido de que esto lo que nos ha permitido es mejorar en términos generales la calidad de vida. Alfredo hacía mención de un aspecto muy personal y es el tiempo de transporte. Pero yo quisiera mencionar también otro aspecto bien relevante porque recordemos que nosotros estamos tomando la transformación de la sociedad. Lo que realmente se está dando en este momento es un proceso de transformación de la sociedad apalancado por el proceso de transformación digital. Entonces, en este sentido, yo quisiera hacer referencia a un escritor que yo sigo mucho que se llama Thomas Friedman. Thomas Friedman Sí, en el año 2016, cuando escribió su oye, ese dato. libro Gracias por llegar tarde, un libro muy bueno, muy recomendado, eh, hacía referencia a que hay tres grandes aspectos que son los que están moviendo el mundo en este momento. Pues él lo mencionaba en el año 2016, pero hoy en día ganan más relevancia que en cualquier otro momento porque pienso yo, lo interpreto, cuando Thomas Friedman escribió el libro, estaba pensando quizá en el año 2025, 2026, pero de repente con todo este tema de la pandemia en el año 2020 se nos adelantaron todos estos procesos. Entonces Thomas Friedman menciona que esos tres grandes movimientos son la tecnología, la globalización y el cambio climático. Y yo quiero hacer referencia en este tema de los esquemas de trabajo al cambio climático, porque estoy de acuerdo con Alfredo en que no se trata sobre si el esquema es presencial o a distancia. Yo creo que se trata de un tema de productividad. Productividad para las empresas, pero también de qué es lo más
digamos, beneficioso para la sociedad. Y realmente estos esquemas lo que nos han mostrado es que son beneficiosos para la sociedad en la medida en que descongestionan las ciudades, por ejemplo. Uno de los Correcto. grandes problemas que están teniendo las áreas metropolitanas, diría yo que en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, es el tema de la congestión vehicular. No solamente por los tiempos de desplazamiento que mencionó ahorita Alfredo, sino también por el tema de contaminación. Y aquí es donde entra el tema del cambio climático al que hacía referencia con Thomas Friedman. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cómo soy más productivo? ¿Cómo es la empresa más productiva? Nosotros en Internexa, por ejemplo, nos dimos cuenta que a través de esquemas de teletrabajo o esquemas mixtos, estamos siendo mucho más productivos de lo que éramos con un esquema 100% presencial. Y eso nos tiene felices, pues, además. Y es algo que estamos transmitiendo también a muchos de nuestros clientes, también, digamos, apalancándolos a través de las herramientas de transformación digital que ofrecemos como servicios para ellos. Hay una pregunta que nos están haciendo en el chat y que creo que es un buen momento para entregarla. Dice, ¿consideran que la transformación digital está cerrando las brechas en la economía y la sociedad o las está ampliando? Uy, qué buena pregunta. La hace Hermes Oriol. Ernest, ni lo uno ni lo otro, sino las dos cosas a la vez. ¿Qué es lo que está pasando? En la medida en que no se llevan a cabo políticas de inclusión digital, la desigualdad está incrementándose. Porque el no acceso y el no entrenamiento en habilidades digitales te deja fuera. Y por lo tanto, en ese caso, la desigualdad aumenta. Sin embargo, en la medida en que se generan políticas públicas que ayuden a adquirir habilidades digitales, la desigualdad se reduce. Entonces, la tecnología en sí es neutral en ese aspecto. La transformación digital en sí es neutral. Pero aquí sí que es importante las políticas públicas. Muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque la naturaleza de los puestos de trabajo que están hoy día, tal como lo signifiqué hace un momento atrás, esa va a cambiar. O sea, las habilidades y competencias requeridas en los puestos de trabajo, donde se van a hacer preguntas en vez de buscar respuestas y donde se va a generar una productividad de la creatividad que hasta ahora nadie la tenía ni siquiera definida, va a tener como consecuencia mejores sueldos, necesariamente. Pero también necesita nuevas habilidades y competencias. Por lo tanto, si yo no proveo esas nuevas habilidades y competencias a una sociedad, esa sociedad va a ser más desigual. Pero además como país va a ir para atrás. Porque esos puestos de trabajo, si no los entrega el país en cuestión, debido al teletrabajo, los va a entregar otro país. Entonces, no solo va a haber desigualdad, sino que va a haber mayor desempleo. El gran desafío que tiene hoy día América Latina, el mayor de todos, es cómo en un tiempo récord, no sé, 2, 3, 4 años, capacitar a 30 o 40 millones de personas en habilidades concretas, no en diplomado, no en posgrado, no en carrera, no, habilidades concretas, como design thinking, como, ¿cómo se llama esto? Design thinking, el tema de mentalidad crítica, Pensamiento crítico. pensamiento crítico, cosas de ese tipo, y no sé qué tiene que ver, tiene todo que ver. Si yo no tengo pensamiento crítico, ¿cómo voy a hacer las preguntas que nadie hace? Así es. Entonces, esas son las habilidades que se requieren y la única manera de echarle para adelante con eso y conseguirlo, la única, son los MOOC, Massive Online Open Courses, que son los que se dan en plataformas como Coursera, como EDX y como algunas otras. No hay capacidad de campus en América Latina para recibir en un plazo de 2 años 40, 50 millones de personas y presencialmente entregarle esas capacidades. No se puede. Juan, es muy parecido a lo que está contando Alfredo en cuanto al tema de
de las competencias a lo que nos decía el año pasado también Mar Vidal al inicio de nuestro foro, pues de la carrera, de lo que se va a estudiar y de lo que se necesita centralizar los conocimientos y los estudios. No sé si quieres complementar la pregunta a la persona que está, la respuesta a la persona que nos escribe, o puedo hacer una que está en el chat, si te parece, para que... Marcela, yo brevemente quisiera complementar Y, la respuesta y para ahí Hermes. saco una pregunta que tenemos aquí, perfecto. Perfecto, yo lo que le quisiera decir a Hermes es, digamos, completamente de acuerdo con lo que plantea Alfredo, las instituciones, la institucionalidad se vuelve fundamental en este proceso de transformación. Necesitamos lo que en el libro ¿Por qué se llaman las naciones? Llaman instituciones inclusivas, ¿cierto? Es decir, instituciones que fomentan, digamos, la inversión, que fomentan la propiedad privada, que fomentan el crecimiento económico, porque en la medida en que eso suceda, pues digamos que el acceso va a ser mucho más fácil a la tecnología, como lo mencionaba Alfredo, pero yo sí quiero resaltar también que hay como otra cara de la moneda, y es que lo que ha venido sucediendo con los procesos de transformación digital es que eh, se ha democratizado el acceso. ¿En qué sentido? Hoy en día, por ejemplo, los emprendedores tienen unas puertas abiertas enormes, enormes, a través de las cuales promocionar y crear canales para sus negocios. Y los casos exitosos de emprendedores utilizando herramientas de transformación son por montones en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Porque es que hoy en día promocionar un producto a través de las redes sociales es gratis, ¿cierto? Crear una página, diseñar una página para promocionar los productos a través de las redes sociales es gratis. Eh, Diseñar canales de distribución a través de las redes sociales es gratis. Entonces, yo lo que creo también es que todo este proceso de transformación está democratizando el acceso y eso está generando un crecimiento de emprendedores maravilloso, maravilloso, que al final lo que hace es generar empleo. Y cuando se genera empleo, se genera crecimiento económico. Y eso es uno de los impactos positivos que está teniendo todo este proceso de transformación en la reactivación económica. Voy a ir entonces a una pregunta que teníamos ya establecida dentro de nuestro foro y le voy a pedir a los participantes que me den un segundito. Ahí ya tengo dos preguntas también que les voy a pasar. Pero entonces, teniendo en cuenta lo que nos estás hablando y de la reactivación económica que estamos viviendo, todos los negocios, Juan y Alfredo, se pueden convertir en una plataforma de servicios abiertos. Entonces, todos los negocios, la mayoría de los negocios, es ahí La por donde... mayoría de los negocios. Estamos Exacto. yendo a ver, estamos yendo de un paradigma de producto a un paradigma de producto como servicio. La sociedad industrial estaba pensada en fabricar productos que satisfacen necesidades y venderlas. Punto. A lo que estamos yendo ahora es a fabricar productos para satisfacer necesidades y alquilarlas, arrendarlas, entregarlas según se necesita. En el caso de los automóviles, por ejemplo, es donde es más patente. El uso promedio de un automóvil comprado, el uso promedio, por el tiempo que tiene para poder usarlo, es como del 5%. O sea, hay un 95% de desaprovechamiento. Por lo tanto, las empresas automotrices ya se están dando cuenta que el negocio del futuro para ellos no es vender autos, es hacer una especie de, igual que estas bicicletas que uno toma en la ciudad y las lleva de un lado para otro, Sí, exactamente igual, exactamente igual. Y ojo, eso ya está. Yo lo vi en Hamburgo hace 2 años atrás, en BMW y en Mercedes. Tú te metías una app que era gratis y ponías tus datos de cargo de cuenta de banco y podías con la app abrir el BMW, subirte, llevarlo del lado de origen al lado de destino, dejarlo ahí, te lo cargaban en tu cuenta y sería. Entonces la cuestión que cambia del paradigma es decir, ¿tú quieres tener un auto o quieres usar un auto? Que no es lo mismo. Y eso es un cambio de modelo de negocio, es un cambio de visión de negocio, es un cambio de entender cómo yo satisfago las mismas necesidades que hasta ahora, pero de manera tal que sea más económico para mi cliente y más rentable para mí, que son las dos cosas. Nadie quiere hacer ninguna empresa te va a hacer
una innovación para ganar menos dinero. Creíamos entonces que esa plataforma aplicaba más para servicio y también sería entonces para producto. Juan de pronto quiere complementar. Sí, Marcela, yo quisiera decir que comparto lo que dice Alfredo, y digamos que esto encaja muy bien dentro de esas tres fuerzas que mencioné hace algún momento, Sí. que son los que están empujando el mundo. eh, Encaja dentro de la fuerza de la globalización. Digamos que la globalización justamente a lo que nos lleva a esa apertura de las plataformas de servicios, que como bien lo mencionó Alfredo hace un momento, ya no solamente es plataformas de servicio abiertas, sino también de producto, ¿cierto? Es porque lo que hay que tener en cuenta es que la globalización significa, entre otras cosas, no solo competir, ¿cierto? Sino también cooperar. Y en esa cooperación digamos que trae la globalización es donde se abren las puertas para que estas plataformas de servicio abiertas se vuelvan superpotentes, ¿cierto? Porque ya no es una plataforma desarrollada, por ejemplo, por una sola empresa, es una plataforma desarrollada por muchos que permite, digamos, apalancar mucho más el crecimiento de esas plataformas, hacerlas mucho más eficientes, hacerlas mucho mejores, ¿cierto? Un caso que creo que es el que siempre aparece cuando pensamos en este tipo de plataformas es Wikipedia, por ejemplo, ¿cierto? Wikipedia hoy en día es, yo creo que la enciclopedia más consultada en el mundo y es una enciclopedia creada a través de un mecanismo de cooperación, Colaborativo. colaborativo completamente, exactamente. Hay una Pero no pregunta. solo eso, ¿ah? Oye, no solo eso. Lo que comentaba yo antes, otra de las cuestiones que ha cambiado como modelo de negocio y que tiene que ver con lo que dices tú de forma colaborativa, y aquí estoy hablando de negocio a negocio, o sea, making money, es los ecosistemas. Internet ha traído la posibilidad de generar modelos de negocio basados en ecosistemas. Voy a dar ejemplos de ecosistemas. AliExpress es un ecosistema. AliExpress no compra, no almacena, no vende y no despacha. Hace retail. Junta a todos los distintos organismos, lo hace infinitamente más eficiente y puede ofrecer precios mucho más bajos que los que puede ofrecer Amazon y por supuesto el retail tradicional. Ahí, más que digitalizar, que es hacer lo mismo que he hecho siempre, pero con medios digitales, lo que ha hecho es digitizar, que es plantear un modelo completamente distinto de cómo se hace el negocio a partir de tecnologías digitales. Otro ejemplo es YouTube o Facebook. O sea, ¿quién ha hecho rico a Mark Zuckerberg? Los que usan Facebook. ¿Y por qué lo han hecho rico? Porque les entregó una herramienta en la cual pueden socializar. Hay una pregunta por ahí que vi que iba a venir y que me la voy a hacer tú, que la quiero adelantar. Es sobre ¿qué podemos hacer para que no no abusen con nuestros datos? Algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, la única manera es poner una ley en la cual está prohibido el tema de los datos, pero tienes que entregarle a Facebook una alternativa de negocio, o de lo contrario Facebook va a decir, bueno, hasta aquí llegamos. Se cierra Facebook, se cierra Instagram, se cierran todos, porque no hay nada gratis. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta como consumidores es que no existe la palabra gratis. Sí, Facebook es gratis, pero tiene que ganar plata igual que cualquier otra empresa, si no son empresas de beneficencia. Entonces, si pasamos de un modelo de publicidad, que es el que nos da miedo, a un modelo de suscripción, no hay problema. Eso es lo que se puede hacer. Por ley usted no puede explotar publicitariamente los datos, pero sí puede cobrar una suscripción. Y el que quiere, entra, y el que no quiere, no entra. O incluso más, mire, ¿sabe qué más? Usted decida. ¿Le importa un bledo que le vean los datos? Entonces usted puede ser parte del panel de publicidad. Y en ese caso es gratis. ¿No quiere que le vea los datos? Bueno, en ese caso la manera de participar es con suscripción. Porque lo que yo no puedo hacer, y ahora se ha dado cuenta, es gratis. No es parte de cómo se hacen los negocios. Yo voy a leer completa la pregunta por si Juan Felipe le quiere complementar a nuestra participante Rosa Sea. Dice qué medidas debemos tener en cuenta para que en este nuevo mundo digitalizado los privados, los gobiernos y los organismos multilaterales no usufructen nuestros datos
en aras de controlar y restringir nuestras libertades individuales. De hecho, antes de contestarle, invitamos también a nuestra participante a estar en la charla de mañana. Mañana vamos a tocar mucho este tema de empresas, Estado, y también ahí puede tener mucha solución a este interrogante. Pero, ¿qué más adicional a lo que nos está contando Alfredo le podemos decir a ella? No, Marcela, mira, yo básicamente creo que lo que mencionó Alfredo es, digamos, los planes de acción que se podrían emprender en este sentido. O sea, un esquema de suscripciones, existen las leyes para esto. Lo que pasa es que se ha vuelto difícil de cumplirlas, justamente porque hoy en día estas plataformas son tan abiertas que el control se vuelve muchísimo más complejo y si esto no fuera así, pues digamos que hoy en día Facebook no tendría los problemas que tiene, de los que hemos visto justamente Totalmente. en estos últimos días. Entonces yo creo que es un esquema que es complejo de implementar, pero creo que a través de un esquema de suscripciones, como lo menciona Alfredo, es la solución más fácil para este tipo de dificultad. Bien, nos preguntan desde Brasil, Barner nos dice, ¿cómo quienes trabajamos en este mundo digital podemos aliviar la carga de trabajo de aquellos trabajadores que no se benefician del home office? Hay unos que evidentemente no lo pueden hacer, pero que trabajan directamente con los que están en home office. Buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, yo no puedo virtualizar el trabajo que están haciendo, lamentablemente, porque por definición no pueden hacerlo. Lo que puedo hacerle es ayudar a que ese trabajo sea menos, no intenso, que sea más productivo, fundamentalmente. Es decir, que necesite menos horas de estar allí para hacer el mismo trabajo o que con las mismas horas pueda hacer más trabajo y ganar más dinero. Y eso puede ser en base a miles de sistemas muy creativos, participativos, por ejemplo. Una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado de forma espontánea, nadie lo inventó eso, ha sido pacientes de una enfermedad que se juntan en redes sociales entre ellos para pasarse datos y ayudarse mutuamente. Y eso ha ayudado a los técnicos de salud y a los médicos que son presenciales, ¿ya?, a hacer mejor su trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo preguntarle a una persona cómo se siente a que ver lo que sienten millones de personas o miles de personas. Entonces, haciendo un análisis de datos, una vez más con investigación con AI, o sea, inteligencia artificial, se puede determinar qué son las cosas que a ese conjunto de personas les importa más. Y por lo tanto, hacer menos complejo o menos estresante el trabajo de los que no pueden estar trabajando desde su casa. Y en este caso son, como te digo, las enfermeras que atienden a los pacientes que están físicamente en un hospital. Ahí hay un ejemplo. Yo quisiera complementar, Marcela, la respuesta. Eh, Alfredo mencionaba una de las herramientas que se está volviendo muy importante, que es la inteligencia artificial. Hay otra herramienta bien importante que es el Internet de las cosas. Hoy en día, el Internet de las cosas se está volviendo en un complemento fundamental para este tipo de trabajos y que justamente está ayudando a alivianar esa carga. ¿En qué sentido? En el sentido en que el Internet de las cosas permite bajar ciertas responsabilidades a las personas que están al frente de las operaciones. Por ejemplo, a través de esta herramienta podríamos nosotros controlar la temperatura en las bodegas de almacenamiento de alguna empresa en particular, por ejemplo. Ese control de la temperatura, obviamente, lo que va a hacer es redundar en beneficios para la empresa porque va a evitar pérdida de mercancía y una serie de cosas de este tipo. Muchas veces las personas no son capaces de controlar esa temperatura o de reaccionar a tiempo para evitar los daños en la mercancía por esos cambios en temperatura. El Internet de las cosas va a permitir hacer eso, pues porque va a ser con datos exactos que van a permitir medir la temperatura con toda la exactitud
de esa bodega. Entonces, digamos que el Internet de las cosas se convierte en una herramienta vital para aliviar esa carga de trabajo que hoy en día tienen las personas que no pueden hacerlo a través de esquemas de trabajo remoto. Bien, quisiera ver cómo va nuestro informe gráfico mientras vemos el trabajo que está realizando Laura. Le queremos complementar a una de las personas, no, a varios de ustedes que ayer, ahorita haciendo alusión al pensamiento crítico que nos estaba hablando Alfredo, nos centramos mucho en la charla que fue hecha en portugués desde Brasil en el tema de pensamiento crítico. Entonces, para que tengan muy en cuenta que en los links de memorias que se les va a entregar el día martes, es decir, ayer martes 26, se tocó ese tema. Miremos, y me gustaría mucho que Alfredo y Juan Felipe nos hicieran como un recuento o una calificación más bien de cómo estamos viendo esta gráfica con los resúmenes que hasta el momento tenemos, que además está también en modo rosa. Muy lindo, Laura, gracias. Nuestro gráfico y mirar realmente a qué conclusiones podemos empezar a llegar, sobre todo teniendo en cuenta nuestro eje de reactivación económica, porque sigo sintiendo que puede siempre estar entre nosotros ese temor a que tanta tecnología, a que de pronto la forma, y yo sé que ya Alfredo me va a decir que no, y tiene toda la razón, pero que de pronto el momento en el que tengamos para reactivarnos económicamente, nos encontremos con un freno y no tenerle miedo. Es que una de las cosas que tenemos que empezar a pensar en esta parte de los años 20 que estamos iniciando es no más miedo, ya dejemos ese miedo, dejemos de decir no se ha acabado de inventar, dejemos de pensar la tecnología nos está suplementando, eso no existe así, ya es de verdad que tenemos que hacer ese cambio completo, Alfredo. Todas las innovaciones tecnológicas que ha sufrido la humanidad desde que está poblando el mundo, todas han tenido ventajas y desventajas en sus comienzos, han traído miedos y esperanzas en su momento, todas. No va a ser distinto en este caso. Pero no, a ver, ¿por qué yo puedo estar tan tranquilo de decir que no? Porque llevamos 2 años viviendo así. Hice un cálculo un día, ¿qué porcentaje de nuestra vida social, incluyendo trabajo, conversaciones, estamos haciéndolas online? En el peor momento de la pandemia, alrededor de un 95%, 95%. Entonces, ya no es cuestiones que me da susto. ¿Susto de qué? Si llevas un año haciéndolo. ¿Qué es lo que te asusta de lo que has estado haciendo este último año? Que no puedo ver y tocar a la persona. Toda la razón del mundo. Eso, fíjate, no está en duda. Eso jamás te lo van a obligar. Pero tenemos la ventaja que gracias a que existía esta tecnología, el COVID no fue una réplica de la peste española o de la fiebre española, que mató 50 millones de personas de aquella época en 2 años. Entonces, esto siempre es un trade-off, o sea, es que las quiero todas. Bueno, eso no puede ser, pues tienes que elegir en un lado o en otro. Yo a las tecnologías sí les tengo cierto respeto, no temor, pero mucho respeto. Y dentro de todas las tecnologías, el tema de la inteligencia artificial me da mucho respeto, y el tema del CRISPR, que es edición genética, me da todavía mucho más respeto, porque la edición genética quiere decir tratar el ADN como si fuera un programa de computación. Entonces tú lo editas, miras dónde está fallando, le introduces las secuencias correctas, lo vuelves a, comillas, compilar, igual que un programa, y lo vuelves a poner en la persona. Esto se supone que es para armar personas sin enfermedades. Claro, suena muy bonito, pero también puedo hacer de eso para generar una especie de superclase a nivel mundial, más inteligente que todo el resto, solo porque tienen más dinero. Y eso me da miedo. Ese sí da susto, ese yo no lo había oído y ese sí da susto. Claro Ese que da susto. cosita, Y el sí. tema es que puede ser así. Entonces, ante quienes me dicen, chuta, pero en ese caso, por favor, paremos, espérate un momento. Se inventó la energía nuclear, que ha traído beneficios brutales.
Y durante 20, 30, 40 años más o menos, estuvimos en el mundo, a nivel mundial. Yo era joven en esa época, así que lo viví totalmente. Con una amenaza aquí arriba de la cabeza de que te podía caer una bomba atómica encima. Y se acabó. Y era cosa de que alguien se pusiera nervioso y apretara un botón, nada más. Y como especie, fuimos capaces de superar eso. Yo tengo fe en la humanidad porque es la especie que más tiempo lleva sobre la superficie de la Tierra, evolucionando continuamente hacia algo mejor, la única, no hay otra. ¿Ya? En cientos de miles de años, la única especie de que ha desarrollado lenguaje, organizado de forma productiva, etcétera, etcétera, es la nuestra. Entonces tengo la fe que a pesar de todos esos peligros, por un instinto de especie, no vamos a cometer esos errores. Juan Felipe. Marcela, mira, yo quiero complementar lo que dice Alfredo, volviendo a retomar algo que ya mencioné ahorita al comienzo, y es las personas como eje de la transformación. Porque Alfredo, al cabo de mencionar algo muy importante, dijo, yo tengo fe en la humanidad. Y yo también tengo fe en la humanidad, pero soy consciente de que nosotros, como parte de esta humanidad, tenemos una tarea muy importante que hacer. Ayer Carlos Ignacio y Marta, en su conversación, mencionaban un tema bien importante, y es el tema de la ética. La ética siempre va a estar por encima de Sí. todo, independiente del avance tecnológico, independiente de los temas políticos, independiente de todo, la ética siempre tendrá que ser, digamos, un aspecto que esté por encima de todo lo demás. Entonces, si tenemos a las personas como eje de la transformación y tenemos la ética como una premisa, es aquí donde la capacitación y el hacer más énfasis en la capacitación de las personas en lo humano, en humanidades, se vuelve fundamental para poder afrontar, digamos, lo positivo y lo negativo que trae indudablemente la transformación, ¿cierto? Entonces yo quisiera resaltar que manteniendo a las personas como eje de la transformación, la capacitación en humanidades, pensamiento crítico, como mencionaba ahorita Alfredo, y la ética como premisa fundamental son los que van a permitir que la humanidad saque provecho de toda esta transformación que está sufriendo el mundo. Bien. Vamos a dar Aplauso a eso. espacio a otra pregunta. Aquí nos pregunta José Cornejo. Ah, José Cornejo, de Perú. ¿Qué hay, José? Gracias por escribirnos. Los paradigmas de la transformación digital son la nube, Big Data, Internet de las cosas. ¿Por dónde empezar? Una pregunta que nos hace. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es la ruta? No, es que, a ver, hace años que hemos aprendido que la función crea el órgano y no al revés. ¿Ok? Está bien lo de las plataformas, lo comentábamos antes con Felipe. Está bien lo de la nube, perfecto. Pero mientras no tenga lo que se llaman killer applications para la nube, no va a haber nube, porque el inversor de nube no lo va a ver como buen negocio, porque dice, chuta, yo pongo una nube, pero no la va a usar nadie, no me interesa. Entonces hay que generar casos de uso, hay que generar demanda. Afortunadamente para él y para todos nosotros, esa demanda sí se ha generado en América Latina. ¿Ya? O sea, ¿no han habido una transformación digital de las empresas? No, pero una cosa tengo que reconocerle casi a todas. Todas han sacado su app. ¿Ya? Entonces hoy día tú tienes, interactúas con 200 empresas, hay 200 apps, una para cada empresa. Bien, y eso ha hecho de que haya mayor uso del smartphone, ha hecho que tenga, ok, cuando eso mismo requiera o se pueda hacer algo mejor con IoT, IoT va a salir solo. Pero tenemos que pensar en cosas de valor agregado. Lo que he visto yo hasta ahora, por lo menos, y lo comentábamos el otro día con Felipe, es que no he visto proyectos IoT que sean killer applications, que sean cambiadores de paradigma. ¿Ya? Es como lo mismo pero más rápido, o lo mismo pero entre máquinas, pero que no es lo mismo, tiene que ser distinto. No, hombre, sí. Sí, ¿Sí? pero continúa haciéndolo.
Marcela, yo quisiera complementar y de pronto para, digamos, para ver si nos ayuda la respuesta de José, y es que yo creo que si hay algo que es fundamental dentro de todos estos paradigmas de la transformación digital y es la conectividad. Es decir, sin conectividad no podríamos tener nube, sin conectividad el Big Data se volvería mucho más complejo Sí, y por supuesto el Internet de las cosas pues prácticamente no existiría. Entonces, yo creo que la conectividad es, digamos, un factor fundamental en todo este proceso de transformación. Y esto pues no es nuevo, o sea, la conectividad, como lo mencionaba Alfredo, desde el año 2007, cuando salió el primer iPhone al mercado, la revolución en conectividad ha sido una cosa impresionante, ¿cierto? Porque pues, hoy en día prácticamente podemos hacer todo desde el celular. Entonces yo diría que la conectividad, y yo quisiera también hacer referencia a una cadena que mencionaba ahorita, o sea, hoy en día lo que es análogo se digitaliza, lo que se digitaliza se almacena y lo que se almacena es se analizado. analiza. Entonces, esa es como la cadena de las cosas. Si uno quisiera darle un orden a todo este tema de transformación y cómo afecta, digamos, los procesos dentro de los negocios, yo diría que ese es el orden a través del cual se debe llevar todos estos procesos dentro de las organizaciones. Yo voy a aprovechar que tenemos aquí en esta conversación al gerente financiero de Internexa, porque sé que muchas de las personas que están conectadas puede que no tengan ese cargo, pero de una u otra manera todos estamos gerenciando financieramente algo, algo en la vida. Y en esta época de reactivación, Juan Felipe, yo creo que es lo que más temor ha generado, más incertidumbre, por dónde empezar, qué recortar, o sea, casi que salirnos un poco de la parte de transformación digital, entrar nuevamente en la parte de transformación de negocio, como lo hemos venido haciendo desde el lunes, y qué se le puede decir a la gente también para quitar ese temor a nivel financiero, porque lo decía también Alfredo, es que los negocios tienen que dar un resultado económico, tienen que sobrevivir de una u otra manera y si no, no son negocios, se acaban. Muy difícil la pregunta, te estoy metiendo en algo muy duro o podemos, tranquilo, o podemos mirar, o sea, es hay una luz al final para decirle a muchas de las personas que también están participando de este foro. No, Marcela, mira, la pregunta sí es difícil, pero creo que podemos hacer unas reflexiones importantes en ese sentido. Indudablemente, toda esta situación, pues, le puso un freno a la actividad económica. Eso es absolutamente claro para todos. Hubo algo muy positivo y es que muchas empresas, a pesar de la situación, se enfocaron en mantener los empleos. Y eso, digamos, desde el punto de vista económico, ha tenido un impacto muy positivo y ha evitado que la situación fuera peor, ¿cierto? Y eso, digamos, fue una labor muy loable de los empresarios, tratar de mantener los empleos, porque digamos que en economía, la economía es una serie de círculos virtuosos. Entonces, si yo genero empleo, genero consumo. Si yo genero consumo, genero crecimiento económico. El crecimiento económico atrae inversión extranjera y vuelve otra vez el círculo a generarse. Entonces, yo creo que eso fue algo muy positivo. Ahora, ¿en qué deberían enfocarse los negocios en medio de este proceso de transformación? Yo creo que esto está llevando a las empresas a repensar los modelos de negocio, primero que todo, ¿cierto? Justamente, ¿por qué? Porque hoy en día, con la existencia de plataformas abiertas, que mencionábamos ahorita, los modelos de negocio tradicionales, como le mencionaba Alfredo ahorita, pues cambian. Quizá hoy en día algunas empresas de vehículos ya no estén pensando en vender vehículos, sino en ofrecer soluciones de movilidad, ¿cierto? Entonces, eso es un cambio en el modelo de negocio, ¿cierto? O sea, les sigues prestando a las personas, a tus clientes, les sigues facilitando la movilidad, pero ya no a través de la venta de vehículos, a través de otros esquemas, como arrendamiento de vehículos, por ejemplo. Entonces, yo creo que el repensar los modelos de negocio, sentarse a analizar si el modelo de negocio sigue siendo viable y relevante en el mercado, es muy importante. Eso como primera medida. La segunda es analizar la experiencia de usuario. ¿Cómo se está llegando a los clientes? ¿A través de qué canales? Son los canales que el cliente necesita. Hoy en día, yo he hablado en estos días casualmente con muchos amigos que trabajan en diferentes empresas y me ha impresionado la fuerza que le están dando todas las compañías al e-commerce, justamente por lo que mencionábamos ahorita.
muchas empresas, esta situación las cogió, digamos, un poquito desprevenidas en ese sentido, porque es que el e-commerce no es simplemente tener una buena página web, una buena conectividad, no, eso implica, digamos, en el proceso hacia atrás de las compañías, toda una estructuración del nivel de inventarios, cómo amarrar los inventarios a la demanda que se hace a través de la página web, bueno, toda una serie digamos, de alinear los procesos de la compañía para que ese e-commerce sea posible. Entonces, hay que revisar la experiencia de usuario. Hoy en día, yo creo que los usuarios no admiten, los que compran productos, los que están buscando productos físicos y en muchos casos los servicios, no admiten que su empresa o su proveedor favorito no tenga un esquema de e-commerce. Creo que no lo admitimos ya, ¿cierto? Entonces hay que pensar en cómo estamos llegando a los clientes. Eso se vuelve súper importante. Y finalmente, las empresas tienen que analizar cómo van a transformar sus operaciones. Lo que mencionábamos ahorita. Hay actividades que indudablemente van a tener que seguirse haciendo bajo el esquema que se hace actualmente, ¿cierto? Pero habrán otras cosas que se pueden cambiar, habrán otras cosas que se pueden modificar frente a lo que se viene haciendo actualmente. Digamos, en el peor de los casos, lo que sí podría hacer una compañía desde el punto de vista de la operación y la producción es que sí tiene más datos para analizar. Eso con absoluta seguridad hoy sí existe, ¿cierto? Y obviamente vendrán otras cosas como la implementación del Internet de las cosas y todo eso que al final, todas estas cosas, lo que nosotros deberíamos entender es que todo esto redunda en productividad. Y yo creo que la productividad es la pregunta clave, porque es que una mayor productividad significa mayor utilidad, y una mayor utilidad significa mayor inversión, y una mayor inversión significa mayor crecimiento económico también, ¿cierto? Entonces yo creo que este es el camino que se debería seguir. Nos pregunta Rolando Fernández, dice, estoy de acuerdo con lo fundamental que es la conectividad. Sin embargo, tener modelos de negocios basados en la conectividad, ¿qué puede ocurrir el día en que la conectividad se monopolice globalmente en solo unos pocos proveedores? No creo que eso vaya a suceder. No creo. No digo que no puede suceder. De hecho, la conectividad en un país tan grande como China tiene un solo proveedor. ¿Ok? Y además, ahí sí se miran los datos. Y no solo se miran los datos, sino que hay inteligencia artificial detrás que mirando los datos en Facebook o en las redes sociales de ellos, determina si la persona es o no es factible de darle algún tipo de beneficio social. O sea, si usted se porta bien de acuerdo con las normas que yo le pongo, entonces yo le doy beneficio social, si no, no. Ese es el lado oscuro de todo este tema. ¿Existe la posibilidad? Existe. ¿Ha existido monopolio mundial en la historia de la economía? Y tanto Felipe como yo somos economistas. Que yo recuerde, no, nunca. Mundial. Monopolios nacionales pueden haber a lo mejor, pero a nivel mundial, no. Y siempre que sale un monopolio, sale una competencia. Si eso es parte de lo que llamaba Schumpeter creación destructiva. A través de la innovación se genera necesariamente una competencia que puede hacer lo mismo con menos costo. Y eso va evolucionando y por eso es que las tecnologías han evolucionado como han evolucionado a la velocidad y en el alcance y profundidad que lo han hecho. No nos olvidemos de que todo esto funciona con una cosa que se llama la ley de Moore, que no es una ley, es una evidencia empírica, pero que se ha cumplido hasta ahora. Cada 18 meses se duplica el performance, o sea, el rendimiento al mismo costo. Por lo tanto, es un incremento de productividad exponencial. Eso es brutal. Nadie puede decir, yo me voy a sentar en esto y voy a quedarme feliz, aquí tengo un mercado y me voy a hacer el dueño del mundo de conectividad porque nadie me va a saltar. Tú imagínate ahora mismo que hubiera sido hecho algo así a nivel del mundo. Apareció ahora mismo Elon Musk con sus satélites que tiene como misión el llegar a lugares rurales donde no se puede llegar. Y en mi país por lo menos ya lo está ofreciendo. Por lo tanto, si los locales de acá querían tener un oligopolio, ya se les acabó el oligopolio.
porque viene por fuera. También tienes a Facebook, que está tratando de hacer lo mismo, globos geoestacionarios que permitan una cobertura de banda ancha prácticamente en el mundo completo. Entonces dicen, ya, entonces ellos van a hacer el monopolio. No, si van a seguir existiendo las demás también. Y le respondemos también al participante, nos escribe de parte del equipo de mercadeo de Internexa, que lo usual es que los gobiernos entren a actuar en estas situaciones para proteger al consumidor. Y yo creo que también es un tema en el que mañana vamos a ahondar. En estas preparaciones que hemos tenido de los foros, de todos los días que manejamos un tema, el viernes vamos a tener dos aliados muy interesantes. Vamos a estar con el CEO de Tuya y con el gerente general de Rappi en Colombia. Ellos van a estar acompañando en la charla del viernes y hablábamos mucho de las alianzas. Y yo creo que también como parte de la reactivación económica es muy importante pensar en alianzas de empresas y en alianzas también a nivel de transformación digital y de transformación del negocio. ¿Cómo ven ese tema de las alianzas? Porque a veces la gente siente temor a realizar las alianzas, cada uno quiere ser el ganador de su área, pero el tema de la alianza es una pilar clave en la sociedad, en los negocios de este siglo. Clave. La especialización y la unión, la generación de ecosistemas, es la manera en cómo se están resolviendo más eficientemente y mejor los sistemas, los negocios. ¿Por qué? Porque permite a cada uno dedicarse a lo que es mejor y permite a todo el conjunto del ecosistema escalar más rápidamente. Entonces, esa visión cortoplacista, un poco ciega, de no, yo quiero ser el que está aquí, soy el único que quiero ver cómo yo gano, pero me importa un bledo cómo ganan los demás, eso no está funcionando. O sea, no digo que no lo hagan, pero no va a funcionar. Aquí el tema, cuando uno dice que es un win-win, hay que hacerlo de la siguiente forma. Win-win, no al revés. Tú ganas para que yo gane. Y los modelos que están generándose con esa premisa son los que están creciendo más y los que más valen hoy día en bolsa. Hacen alianzas estratégicas. Mira, por ejemplo, todo lo que es el tema de los Apple Store y por ejemplo, Apple Store. Apple es una empresa que pudo haber decidido que todos los software de su teléfono los iban a fabricar ellos.